Hay países en los que le ponen una alfombra al empresario, como Irlanda, donde el impuesto a sociedades es de los más bajos de Europa. Hay otros países, sin embargo, como España, donde los políticos se dedican a llamarles capitalistas avariciosos y cosas por el estilo. Veremos en el futuro hacia dónde nos lleva cada una de estas actitudes, pero hoy estamos con Samuel de nuevo, empezamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta sesión de Econominutos con Samuel y Gustavo. Samuel, ¿cómo estás? Pues muy bien, genial. Encantado de nuevo de estar ahí contigo. Igualmente, Samuel, encantado de tenerte. Y nada, vamos a hablar hoy sobre el empresario, ese gran demonio de España. ¿Tú cómo lo ves? Pues como un lobo devora corderos, que lleva muchos años siendo el enemigo del pueblo, o más que del pueblo, de los políticos. Y Gustavo, como muchas veces hemos comentado, una economía no puede avanzar o no puede estar en los niveles que todos querríamos, en los niveles óptimos que todos querríamos, si tomamos como enemigo y como punto del foco de enemigo al empresario. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué te parecen las declaraciones de Ione Belarra? Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Me parece muy desafortunada porque al final es que se ha metido con uno de los empresarios que mayor valor añadido genera en nuestra economía, que mayor inversión hace en nuestra economía y que mejor está valorado por sus propios trabajadores. O sea, que no es que lo diga Gustavo o que lo diga Samuel o que lo diga un malvado liberal, salvaje, no. Lo dicen sus propios trabajadores que han valorado en muchas ocasiones a su directivo y al propietario de la misma empresa y lo valoran, son la empresa mejor valorada del sector. Es decir, Mercadona es la empresa que mejor está valorada por sus trabajadores, por proveedores y por lo que componen el sector. Y además son los trabajadores. O sea, no es solo que la gestión empresarial que hace Mercadona sea buena, sino que es que sus trabajadores son los mejor pagados del sector. O sea, y por encima del propio salario del convenio. Un dato muy relevante de esto que hablo es que Día, por ejemplo, que es una cadena más o menos similar a lo que hace Mercadona, son competencias. Día tiene un salario medio de 16.000 euros brutos anuales por trabajador, medio, y Mercadona tiene 26.000. ¿Y eso qué significa? ¿Que Día, los trabajadores de Día son más incompetentes que los de Mercadona? No. ¿Qué significa? ¿Que generan menos valor añadido? No, simplemente que la gestión empresarial que desempeña Mercadona y que repercute en sus trabajadores y que sus trabajadores aprovechan para generar ese valor, es mucho mejor. De los tres actores un poco que yo creo que definen esta semana, uno es Juan Roch de Mercadona, que ha respondido a Ione Belarra de una manera bastante elegante. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Otro es Día, que precisamente ha sido obviado por Ione Belarra, yo creo, porque Día es una empresa que tiene pérdidas, ¿no? Y desde luego, si hay un empresario del que podría hablar, que paga pocos trabajadores, pues sería seguramente Michael Friedman, el dueño de Día, pero como está perdiendo dinero con Día, pues no, pues se ve que no ejemplariza el ejemplo que quería poner, ¿no? Y otra empresa que gana dinero es Carrefour, ¿no? Que Carrefour, curiosamente, se había doblado a las exigencias de Yolanda Díaz hace poco para hacer la cesta socialista, ¿no? La cesta, que de eso tenemos que hablar un Salió día, por también, cierto, Samuel. La cesta salió también. socialista Sí, sí. sin proteínas y sin no sé qué, todo con azúcares y tal, que la verdad que es terrible, ¿no? Pero curiosamente, ¿no? Carrefour ha ejemplarizado un poco lo que decía Winston Churchill, ¿no? Que decía, si aceptas el deshonor para evitar la guerra, al final tendrás deshonor y luego guerra, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Aquí te has querido, digamos, llevar bien con la izquierda proponiendo la cesta socialista y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final te acaban llevando los palos de todos los lados porque por proponer la cesta por un lado y a pesar de haberla propuesto, luego te vuelven a dar palos por seguir ganando dinero, ¿no? Yo creo que el empresario, como tú dices, es el cuarto factor de producción. De hecho, lo hemos comentado aquí en este canal varias veces, ¿no? Es el hecho de que una persona consiga obtener unos recursos y ver la mejor manera de organizarlos es un factor de producción más que se suma a el capital, la tierra y el trabajo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Un poco en línea de lo que decía Juan Roch, de que en realidad la riqueza la generan los empresarios, porque hay por ahí mucha gente de las redes sociales que dice que la riqueza la generan los trabajadores. Yo creo que esto es un poco confundido. No sé tú cómo lo ves, Samuel. Pues la verdad es que el tema de Mercadona, ahora que ha salido tan
a colación esta última semana genera un poco de confusión entre la población, porque políticos de izquierda, de extrema izquierda, aludían que Mercadona, y en este caso Juan Roch, pues lleva enriqueciéndose todo este tiempo y llenándose los bolsillos de millones de euros a costa de los trabajadores y a costa de los ciudadanos. Y a mí me gustaría recalcar un dato que es muy importante y que está a mano de todo el mundo porque es público. Las cuentas auditadas, pues auditadas de forma externa de Mercadona, están en Internet. O sea, cualquier persona puede acceder a ellas por un coste ínfimo. Y en esas cuentas, cuando quien más o menos tenga algo de nociones en matemáticas contables para ver y sacar algunos cálculos, puedes ver que por unidad Mercadona gana entre 2 y 3 céntimos por unidad. Es decir, los precios que están teniendo ahora los supermercados, ya sea Mercadona, Carrefour, Eroski, Díaz, da igual, están elevados por la inflación, porque la inflación ha devastado toda la economía. Pero es que si ahonda un poco más Mercadona, en concreto, 2 o 3 céntimos por unidad. Es decir, Mercadona no se está haciendo millonario, lo único que la rotación de su producto, la rotación de sus componentes, de sus productos y tal, de sus supermercados es tan alta, la rotación de su capital es tan alta, porque al final lo que hace es volumen. Al final las empresas pueden ganar o por rentabilidad o por volumen. Y Mercadona no tiene rentabilidad por unidad. De hecho, hay unidades que pierde dinero. Pero lo que pasa es que como es una empresa tan grande que factura tanto, pues al final gana del volumen. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que el discurso nuevamente vuelva a estar manchado desde el principio. De hecho, Gustavo, para que Juan Roch haya salido a dar declaraciones y a entrar bueno, no al juego, sino porque has dicho que ha respondido de forma elegante, pero a responder, yo nunca jamás había visto a un empresario responder a este tipo de ataques, y en España no es algo nuevo, ¿no, Gustavo? O sea, en España el ataque al empresario, vamos, yo soy algo más joven, pero tú podrás decirlo que en España no es algo nuevo, ¿verdad? No es nada nuevo y cuando incluso en redes sociales los cómicos se dedican a hacer chistes sobre ello, pues quiere decir que es algo que está muy enraizado en la cultura. La actitud de la gente joven ahora es problemática. Yo con 20 años trabajaba 14 horas al día y estaba feliz. Y ahora les dices que tienen que apretar y te ponen mala cara. Y la verdad es que es una pena porque en realidad el empresario lo único que está haciendo es recoger una rentabilidad después de haber hecho unas inversiones, ¿no? Los que trabajamos por cuenta ajena, en realidad estamos sentados ahí, esperar a que a final de año o a final de mes nos entre nuestro dinero sin haber asumido ningún riesgo en las actividades económicas que realizamos, mientras que el empresario pues se ha arriesgado a que eso no sea así. Entonces es lógico que tenga una mayor remuneración. Y de hecho, por eso se montan las empresas, no para dar trabajo a la gente, que también, sino se montan con el ánimo de lucro, y eso es lo que de alguna manera marca esa cooperación social que hace que podamos vivir más o menos en paz, ¿no? Decía Antonio Escotado que la única alternativa al comercio es la violencia, ¿no? Y es una gran verdad, ¿no? Y de hecho también lo que tú has dicho es la clave. Hay 2 factores clave para entender al empresario y la función empresarial de la que tanto hablaba la escuela austriaca en el siglo XIX, que es la asunción de riesgo y el entender la función del tiempo. Porque es lo que tú dices, una persona que trabaja por cuenta ajena sabe que cada día 31, 2 de cada mes o el 28, sabe que su renta disponible le entra a partir de ese día, no sabe cuándo es el horizonte temporal hasta que llega su dinero, ¿no? Sin embargo, un empresario no, aparte de que asume riesgos, que vivir con eso, habrá gente que tenga el umbral del riesgo más alto, más bajo, ¿no? Pero asumir unos riesgos sin saber o teniendo un horizonte temporal más largo que una persona que trabaja por cuenta ajena es mucho más difícil, ¿no? Más difícil de asumir y de llevar en el día a día, ¿no? Entonces, eso juega en que al final la rentabilidad y el beneficio que obtiene un empresario es mucho mayor, pero porque el riesgo que asume también es mucho mayor, ¿no? Yo creo que va en consonancia con ello, ¿no? Bueno, pues nada, Samuel, encantado de verte una semana más. Lo vamos a dejar hoy aquí y nada, seguiremos dando la lata por aquí. Estupendo, pues muchas gracias, Gustavo. Hasta otra. Un abrazo, Samuel. Hasta ahora. Hasta luego.